Tengo que ser muy breve. Bueno, yo estoy aquí en calidad de presidente honorario y vitalicio del Club de Fan de Olga Costa. Tengo que decirlo, tengo que poner las cartas sobre la mesa y pues ha sido una aliada desde el momento que nos conocimos en el Museo Nacional. Yo le traía esto que me parecía muy raro, pero con la pregunta que hizo Francisco sentí paz interior. Es una, así consumimos en mi familia a lo largo del siglo XX. La última mesa, mi abuelo que era un paisa muy godo, encargó a este artista santanderiana una última cena que está desde 1940. Estuvo siempre en el comedor de mi abuela y al morir mi abuela llegó al comedor de mi mamá sin nadie cuestionarse que ese era el lugar y la transición lógica para este cuadro del siglo XX. Y en teoría esto es como el sistema de alarma de la casa, porque quien tiene una última cena, en teoría nunca su casa va a ser pues robada. Eso era como lo que decía la mitología, lo que dice la mitología familiar. ¿Desde dónde les hablo yo? Bueno, yo soy un comunicador social y tengo que resumir 23 años de vida, de los cuales 20 han sido profesional, en los museos en 15 minutos. Olga es súper estricta en eso. Digamos como que en el Museo Nacional tuvimos la oportunidad de hacer el manual de curaduría, pensado desde mi origen regional para un museo regional. Entonces era como los orígenes regionales de mi experiencia con la práctica museal del Museo Nacional y hemos hecho como colaboraciones con muchas personas. Mi origen fue curatorial, investigativo, pero después no sé por qué terminé coordinando todos los dramas de un museo y su gestión. Lo que siempre me gusta es como recordar esta frase de Beatriz González, que habla sobre todo la experiencia anecdótica del museo, porque aunque existen unos manuales gringos, españoles, franceses, hay manuales museológicos, como que cada experiencia es un universo donde uno potencializa sus fortalezas y aprende de sus errores. Entonces, ya, no me extiendo mucho. Este fue un primer ejemplo de trabajo con un objeto, que era un objeto muy incómodo en las colecciones del Museo Nacional, que era la copa trofeo de Luz Marina Zuluaga, cuando fue coronada como la mujer más hermosa del universo. La colección de trofeos del Museo Nacional tiene la corona del Cusco de Bolívar, el Nenqueteba de los Tolimenses, que fue pues un grupo musical popular en la primer día de la transmisión de la televisión colombiana, que está amarrada a Rojas Pinilla, y todo el conflicto de la administración Rojas Pinilla y el teniente coronel, que después me lo reencuentro en El Caro y Cuervo porque siempre es un personaje consistente. Y hay otra, el Grammy de los Aterciopelados de Andrea Echeverry, que estaba en el Museo Nacional. Pero digamos, este objeto era un objeto rarísimo, y como yo era el nuevo de Bucaramanga, pues a Juan Darío siempre le tocaban los objetos que nadie quería investigar. Entonces esto fue una experiencia, lo llamamos Mis Museo, eh, y pues ahí pudimos después hacer como la reflexión en los cuadernos de pensar en público, que eran pues los semilleros impulsados por la Universidad Javeriana y el Instituto Pensar. Nosotros trabajamos con ellos porque su directora Carmen Millán iba a los museos buscando como espacios para que los jóvenes investigadores como que se contactaran con la realidad administrativa, financiera y las dinámicas del Estado. Entonces, esto también generó una cosa muy interesante, que fue en ese 2007 pensar el incremento del Museo Nacional con una sala virtual. Bueno, es que ya estamos en el 2025 y las redes sociales, la web se nos hace muy normal. En aquel momento esto era todo un camello, tomaba mucho tiempo, y realmente pues era un objeto incómodo. Las mujeres en el Museo Nacional, 4 pisos, 3 pisos y 18 salas, eran musas o civiles, o civilas, pero habían pocos objetos pues activos en su participación, ¿no? Entonces era una cosa muy rara y era la pregunta que yo me hacía, rodeado de un montón de mujeres que no les interesaba pues trabajar la presencia femenina. Y en El Caro y Cuervo me volvió a pasar lo mismo, con jefa pues mujer, pero como que las colecciones no se les preguntaba su representación y su importancia femenina.
Siempre hemos tenido esta cosa maravillosa en los museos que es como la libertad de cátedra, aunque no somos pues un centro de investigación o bueno, una cosa formal, las perspectivas del género, el riesgo de entrar a unos espacios como virtuales, hoy en día por las diferentes actualizaciones esta página no se puede consultar, entonces el drama de la tecnología y los museos, que siempre cambian las administraciones, que no se pueden pagar las licencias, etcétera, y estos lindos proyectos que le invertimos dinero y tiempo, pues quedan ahí un poco muertos. Y esto también nos llevó a pedir donaciones para tener la representación femenina, eh, y tuvimos la donación de Esmeralda Arboleda de Bieber y de Josefina Valencia de Jubac, y revisitamos unas piezas que tenían presencia femenina en las colecciones que nunca habían sido como mostradas en clave de género. Pues el Instituto Caro y Cuervo es mi universo desde hace 11 años y pues es más fácil definirlo como la casa de las palabras para decir que trabajamos el patrimonio lingüístico de esta nación. Eh, Somos un centro de altos estudios, tenemos un rollo de validación entre el Ministerio de Educación, el MinCiencias, el Minculturas, pero eso por fortuna no nos compete en este momento. Y aunque somos leídos como una entidad supremamente conservadora, cuando uno entra a analizar todo lo que ha hecho el Instituto Caro y Cuervo, realmente se adelantó a la inclusión indígena, a la inclusión afro, a la vida cotidiana, ¿sí? El logo y el nombre de estos dos señores, Caro y Cuervo, es como, nos emparenta más como con un lugar geriátrico, yo lo digo que con el instituto innovador que siempre ha sido. Entonces, y eso lo digo siempre y todo el mundo sabe. Y tenemos una reputación porque que era más a nivel internacional o a nivel regional que dentro de la misma ciudad o dentro del mismo ministerio. Nos pasa una cosa y es que como somos más viejos que la entidad Ministerio de Cultura o que Colcultura, porque todos nacimos dentro de un Ministerio de Educación, como que estos relevos generacionales, administrativos, políticos, jurídicos, como que se les olvida que hay unos años y para algunos casos hay siglos de investigación previa. Eh, yo aquí puse el léxico documentado para el negro, para la historia del negro en América, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, que es una expedición por 260 municipios, nuestro primer bestseller. Este se lo puse porque el profe habló de, de ese libro y me encantó la historia material. Entonces ahí cambié el diccionario de Rufino Cuervo. Digamos, ese catálogo editorial a nosotros desde los museos nos da muchísima perspectiva de investigación. Hay algunos objetos de las colecciones que fueron ilustrados, pues como una laminita que ilustraba el tema, pero que no tenía mucha profundidad o razón de ser y que hemos podido como contrapuntear con todo este catálogo. Eh, bueno, aquí no les cuento porque se enloquecen que tenemos 27 fondos documentales y aproximadamente 130.000 documentos y libros de primera, pues que podrían ser considerados patrimoniales, primeras ediciones, cosas autógrafas. Pues el área con la que nunca podremos pelear, le digo yo a mi equipo, es con la biblioteca porque ellos son los guardianes de esos 27 fondos documentales y están muy mal trabajados porque fueron trabajados con una perspectiva editorial donde se transcribieron unas cosas, se fotocopiaron otras, y es una locura porque se hicieron Excel de eso, pero a veces no aparece, a veces aparece una fotocopia, aparece una cosa manuscrita, no sabemos qué es original y qué es copia. Entonces, en esos 130.000 objetos, bueno, documentos, siempre hay un trabajo difícil, y pues seguimos sorprendiéndonos, aparecen cosas pues que nadie había registrado y lo que hacemos es como reportárselos a los de la biblioteca para que los registren. Y pues que nos encontramos 11 años, hace 11 años, unos museos inactivos realmente. Esto era, pues la colección de etnografía era este trasteo mal hecho, con un pañete que se caía porque arriba hay un baño. Y pues el instituto tenía la obsesión de fundar y refundar museos. Tenemos la Casa Marroquín Osorio, que son potencialmente 19 salas de exhibición, que comenzó como un museo literario en 1960 y después con el ALEC llegó la muestra etnográfica. Primero se llamó así, después dijeron que era el Museo Etnográfico en el 62,
¿Qué tenemos actualmente? Es nuestra casa, que es nuestro laboratorio y nuestro taller, que es la sede centro, que se la compran al instituto en el 73, pero se abre en el 74 y ahí tenemos 4 salas de exhibición, que ha sido la forma en la que yo mismo entendí y el grupo hemos entendido. Yo les confieso que yo pensé que yo tenía que hacer un inventario de una colección y ya, me iba a ir como a los 6 meses, al año, pero pues llevo 11 meses y el inventario todavía no se termina y encontré estos museos. Tenemos colecciones de arte, historia, arqueología, etnografía. En promedio suman 8.000 objetos y nos prestaron el antiguo museo del siglo XIX que habla de la vida cotidiana eh, del siglo XIX que hizo Aida Martínez Carrello. Entonces, y tenemos un comodato del Ministerio de Cultura de casi 400 bienes de interés cultural, los famosos bienes BIC, que son una pesadilla. Si le pasa algo, es una maravilla si uno solo los va a mover de la reserva a la sala de exhibición, pero sacarlos de Bogotá es un verdadero drama, muy caro. Entonces piénsenlo antes de declarar bienes BIC. Sería mi consejo. Y esto es posible. Los primeros 6 meses fui yo solo, porque realmente solo había dinero para mí. Y con el tiempo hemos podido hacer este equipo, donde cada uno es una oficina. En otros museos elegantes hay 2, 3, 4 y hasta 6 personas en cada área. Aquí tenemos una cosa muy horizontal donde todos somos asistentes de todo y eso me encanta. Y hay un proceso de discusión y de participación que es constante y a veces es un karma porque pues ponernos de acuerdo a todos. Pero digamos que ahí empieza la participación, porque no tenemos dinero para hacer estudios de público que son costosos, que tienen que ser siempre constantes. Entonces, digamos, yo siempre digo que administramos la pobreza con mucha dignidad, sin que se nos note. Y así hemos podido, pues de hace 11 meses, de hace 11 años, cuando solo existía mi salario, a este año donde pues podemos contratarnos a todos. Solo Luz Daniela es de planta, pero con nuestro plan de acción tenemos que empezar por contratarnos a todos y ver qué vamos a hacer con el resto del dinero. Y esto es como hemos evolucionado un poco, al ser un museo pequeño que no está dentro de la infraestructura del Ministerio de Cultura, como que nosotros literalmente podemos pasar de agache a las diferentes directrices, inquietudes y caprichos de los gobiernos y los ministros o ministras. Nosotros, bajo la sombrilla de ser la Casa de las Palabras, hemos trabajado que cada casa es un caso. Esto es lo que algún día podremos volver a recrear en la Hacienda Yerbabuena, donde era un espacio de esa hacienda donde iban todas las esposas de los embajadores. Es una cosa, pues ahí nos ponemos muy felices de ver tanta participación femenina, pero es un poquito el museo elitista, que queda a las afueras de la ciudad y que van por invitación, ¿no? Es un museo abierto al público. Y esto pues es como el inicio. Esto fue el primer experimento que hicimos con Olga, un reencuentro después de nuestro pasado con el Museo Nacional y esta obra maravillosa que es La muerte del general Santander, de Luis García Hevia, que no salía desde el 9 de abril del 48 que llegó al Museo Nacional. Esto salió por primera vez. Esto nos obligó a tener pues alarma, cámaras y como jugar a los museos en serio. Yo les decía, estas exposiciones eran con nuestra colección antes de que llegara Estado del Arte y pues eran más humildes, pero digamos con este ejercicio con Olga y el semillero. Y también tenemos la exposición más internacional porque nuestras obras vienen desde Chiquinquirá. No hemos podido pagar algo que venga de un poquito más lejos, no, de Chiquinquirá a Bogotá. Entonces, y pues aquí empezamos a hacernos la pregunta, cuando hicimos un lista en Spotify, porque tenemos nuestra cuenta en Spotify, es cómo acercamos a los públicos a estas colecciones del siglo XIX y XX en tecnologías y públicos del siglo XXI. Es una pregunta muy tonta, pero era necesaria para nuestras colecciones. Y pues esto fue parte también, una segunda etapa que fue muy sufrida por Olga, que hizo las veces de editora con los estudiantes que estudiaron los diferentes objetos.
y había un susto porque eran textos de estudiantes, ¿no? Pero pues no es una publicación indexada y es un trabajo que realmente los estudiantes le dedicaron, pues unos en mayor calidad, otros en menor, su trabajo. Entonces pues es una forma de que el trabajo de clase se les reconozca, y pues bueno, ahí está colgado en la web. Después apareció Santiaguito, que es otro experimento en este laboratorio que es nuestro museo. Santiago, que es historiador del arte, aprendió a hablar Alec, porque eso es este universo de los 34 kilos, de los 264 municipios, pues hay que entenderlo, navegarlo. Y Santiago, pues tuvo 2 o 3 meses de voluntad y después el año pasado pudimos pagarle 3 meses medianamente bien pagados. Esperamos que volver a tener el dinero, para que siga trabajando. Él tiene sus cajas, tiene su planoteca y está marcado literalmente fotos Alex Santiago, planoteca Alex Santiago, porque lo espera, porque nadie le va a mover un papel. Su tesis está publicada y es a partir de este altar del Pacho, que es el piloto de las encuestas, y lo trabajaron con Olga desglosando cada una de estas imágenes. Entonces, digamos, fue una cosa muy rara porque pues trabajar imagen colonial en el siglo XX a partir de una foto que es un negativo, que no sé cómo, o sea, si hay un proyecto singular, raro, es como, bueno, Santiago también es raro, pero por eso está, por eso está nuestro equipo. Después, gracias pues como a estas alianzas que hemos hecho con la Universidad de los Andes, y la buena práctica del semillero que tienen ustedes, empezamos a hacer este del siglo XIX con la profesora Verónica. Ya llevamos 2 semestres y ayer me perdí el remate del segundo semestre, pero espero que no me echen. Y hay una cosa que es fantástica y son las obsesiones. Cuando la obsesión del investigador se reencuentra con la obsesión del museo. Esta es la obra también más cara que hemos movido y también es capricho de doña Olga, pero pues se lo celebramos. Bajo 4 o 5 pisos de un edificio de los 60, 70, no salía, y es el Grot, es la vida de Egipto. Bueno, Olga les puede hablar. Bueno, y este transporte ida y vuelta costó tan solo 14 millones de pesos, pero a Alguita se le invirtió esa plata, y es la obra más valiosa que hemos movido. Entonces, ahora quedamos con ese vicio, digo yo. Tenemos una exposición que es muy clásica, que es El placer del paisaje, pintura y poesía en Colombia 1840-1940. Es una cosa muy clásica, o sea, como quien aborda el paisaje en el siglo XXI. Pero esto nos ha permitido hacer nos han visitado 16.879 personas. Nosotros solo abrimos de lunes a viernes totalmente gratis. Y hemos podido hacer como unas miradas desde la arquitectura, desde la filosofía, desde la geología, desde la botánica, desde los artistas. Esto fue la intervención sonora de la clausura que me perdí el miércoles. Y este fue el lanzamiento que hicimos en Filbo, porque las exposiciones se han presentado en Filbo. Es una exposición muy, muy clásica. Y amé que un profesor habló de las estancias, que fue una pelea que tuve que dar con mi equipo de trabajo, y porque todas estas pinturas de vacas las titulan vacas, pero realmente son imágenes de estancias. Entonces, pues aquí sí no hubo mucha democracia participativa. Yo dije, esto se tiene que llamar estancias, y uno de los profesores que habló del consumo de la carta y todo eso, le agradecí mucho que hablara de las estancias, porque así se deben denominar. Todos estos nombres son posteriores, dados en el siglo XX, aunque hay pintura del XIX como esta, y creo que, bueno, ya les había hablado. Esto lo retomé de Beatriz, que me encantó, que decía que la iglesia es un proyecto inacabado. Bueno, así son los museos, porque nunca, al igual que las órdenes religiosas, nunca nos alcanza el presupuesto. Siempre tenemos que, los donantes no existen por la ley pues de exención de impuestos, pero digamos que nuestro proyecto profesional supera no solo los horarios de trabajo de lunes a viernes, sino nuestros tiempos de vida, y siempre somos como herederos de un montón de generaciones que a veces no les gusta reconocer ni estudiar a la gente. Y esto también lo tomé del profe que nos hablaba de la comida, y yo creo que exponemos lo que somos.
y no nos podemos renegar pese a que ahora existen un montón de etiquetas y de temas que tenemos que incluir, como la presencia indígena, la presencia afro. Yo les digo siempre, ténganme paciencia que apenas vamos visibilizando a las mujeres, pero ahí vamos. Entonces, eso sería. Muchas gracias.